Buenas tardes, lo que voy a hacer era lo primero presentarme, pero me ha presentado muy bien, así que efectivamente estudié matemáticas, luego un máster y ahora trabajo en NTT Data como consultora senior del ámbito de sanidad y precisamente la motivación de estar hoy aquí es porque hace un par de años empecé en proyectos que tienen que ver con la prescripción médica y bueno, es lo que hizo que empezase un poco a conocer este mundo y que hoy os presente un poquito hacia dónde va y cuál es el futuro de esa prescripción, ¿no? Que aquí os hago un pequeño spoiler de que tiende hacia la prescripción personalizada. Bueno, desde hace muchos años hemos ido viendo cómo los avances de la medicina pues, han hecho que mejore la calidad de vida y aumente la esperanza de vida. Incluso se han mejorado las intervenciones preventivas, incluso esto ha hecho pues, que enfermedades que antes eran letales ahora pues, sean crónicas, que la gente precisamente por estas enfermedades crónicas que duran más tiempo tome mucha medicación, que es a lo que llamamos polimedicación, y por ello, cuanto más medicación tomes, la probabilidad de que tengas errores con esa medicación pues también aumenta, ¿no? Precisamente, bueno, creo que alguno aquí me dirá que o se ha equivocado al tomar alguna pastilla o se ha equivocado de caja cuando la iba a tomar y al final esto, pues bueno, todos estos factores derivan en o problemas que tienen que ver con esta medicación, estos problemas en otras enfermedades con admisiones en los hospitales. Dios no quiera que se aumente mucho el riesgo de mortalidad y, obviamente, un gasto sanitario. Sobre todo, muchos de aquí veréis que si tenéis a personas mayores en vuestro entorno, esta situación sobre todo se da con ellos, ¿no? Personas mayores que, por sus condiciones de fragilidad o morbilidad, pues, son personas que tienen más enfermedades, toman más medicación y, por tanto, hay veces que convendría quizás revisar su medicación, porque incluso hay pacientes que seguramente necesitan toda esa cantidad de medicación y otros tantos que igual pues hace falta cambiarla, modificarla, o hay otras cosas que le pueden beneficiar más. Esto, que parece algo incluso normalizado, que parece incluso normalizado, no deja de mostrarse en noticias, o sea, que algo nos querrá decir, ¿no? Aumenta el porcentaje, CINFA cambia su caja porque alguien se ha equivocado, o Sanidad invierte 41 millones de euros en optimizar el uso racional de los medicamentos. Así que no es baladí. El mal uso de los medicamentos no es baladí, pero es cierto que los próximos años tienden a esta situación y los medicamentos es verdad que nos han ayudado a mejorar todo ello, ¿no? Pero claro, todo esto, igual que los medicamentos nos han ayudado, también es cierto que hay que hacerlo dentro de un ámbito de seguridad y de eficacia de este uso de los medicamentos, ¿no? Y cuando empezamos a pensar en dónde englobar o dónde empezar a educar, ¿no? O a ayudar para que estos medicamentos se usen bien, podemos pensar que el médico que más nos ayuda muchas veces es el de atención primaria, que es el primero que nos ve. La mayor parte de las prescripciones empiezan por ellos y es una figura súper importante que al final hace como un poco de coordinador cuando hace nuestra asistencia clínica, conoce un poco todo nuestro historial, todo eso. Pero creo que más de uno de aquí me podría decir qué ocurre cuando vas a la consulta, ¿no? Ahí en 5 minutos, corriendo, en plan le cuentas lo que te ha pasado, el médico te mira el histórico, te tiene que revisar algo de la medicación, bueno, te diagnostica, te prescribe algo y ya está, y te vas. Pero, entonces, esto al final pues, requiere pues, una sobrecarga y un tiempo bastante límite para que él le dé tiempo a hacer todo bien, ¿no? Y bueno, esto imaginaos si encima va una persona mayor a ver si su medicación le va bien con lo que está tomando, si no, bueno, ¿qué hacemos? Entonces aquí quizá cuando entra en no solo una realidad teórica, sino una necesidad de pensar que al final esto puede llevar a prescripciones inapropiadas y que igual deberíamos pensar en una solución, ¿no? Pues precisamente es aquí donde quiero llegar y a donde os voy a contar. Y entonces os pregunto, ¿os imagináis si el médico fuera capaz de, con un par de clics, identificar la medicación que es mejor para vosotros? Encima, más aún, si usa vuestra información demográfica o clínica, ¿no? Precisamente el proyecto en el que hemos ido trabajando tiene que ver con esto y es un poquito lo que os quiero contar hoy y acercaros un poco más. Así, por empezar un poco más en general, el contexto de cuando vais a un médico, por lo general suele ser pedir una cita, da igual que sea telefónica o presencial, la telefónica después de lo del COVID está más en auge, el médico te diagnostica y te prescribe, luego te registra la información, incluso ahora se puede ver esa información en las aplicaciones móviles como Salud Informa, por ejemplo, y luego la medicación está disponible en la farmacia. Hasta aquí todo fácil.
Entonces, ¿en qué punto de todo este contexto podríamos ayudar al médico precisamente a la toma de decisión? Pues precisamente en el diagnóstico y cuando va a hacer esa prescripción. Entonces, ¿cuándo lo tenemos identificado? ¿Qué necesita el médico realmente en ese momento? Pues que a poder ser que le ayudes a tomar la decisión de una manera fácil y obviamente con toda la información que tiene que saber para su labor y facilitárselo. Y es entonces aquí cuando entran en juego los sistemas de soporte a la decisión clínica, que no sé si alguien había oído hablar de ellos, pero que básicamente son unos sistemas electrónicos que ayudan a tomar decisiones y que utiliza, en este caso, características o cosas del paciente para generar esas recomendaciones y que posteriormente el clínico o el profesional pues decida qué es lo que es mejor para él, ¿no? Entonces, vale, ya sabemos cuándo, qué veremos o qué necesitamos para crear estos sistemas. Bueno, pues veremos qué factores intervienen, cuáles son o cuáles podrían ser sus beneficios y cuál es un poquito el futuro de ellos, ¿no? Muchos de primeras esta palabra o no la han escuchado antes o sí que sabían lo que era, ¿no? Pero os voy a acercar un poquito más esto a vuestro día a día porque yo creo que más de uno, si no lo ha usado hoy, casi que lo ha usado en algún momento, que es el Google Maps, también es un sistema que ayuda, ¿no? Que nos ayuda en este caso pues, a llegar a un sitio. Si vemos la comparativa, ¿qué usa Google Maps? Pues tiene una información fija, que en este caso pues, son pues, todo el mapa, con sus carreteras, sus caminos. Bien. Tiene una información variable que depende de lo que vosotros le incluéis, pues, el origen, el destino, en ese momento concreto de horas, pues si hay tráfico, si no, obras. Y toda esa información la mete en la coctelera en su algoritmo y calcula el tiempo que tienes para llegar a tu punto desde el origen hasta el destino. Lo calcula, te devuelve un montón de rutas alternativas marcándote la más rápida, pero la decisión última es la tuya. Y tú decides qué es lo que quieres y por dónde quieres ir. Bueno, pues esta analogía realmente es lo que vamos a utilizar para describir el sistema de soporte a la decisión clínica. Realmente nosotros para este sistema necesitamos unos medicamentos, que es la información fija, sabemos cómo son los medicamentos, cuáles son sus propiedades e incluso información más concreta, que muchos, si se ha leído un poco más el prospecto, pues la pone, ¿no? Pues, por ejemplo, dosis recomendada. Esto realmente, bueno, igual lo conocéis muchos, es el omeprazol, un medicamento que se suele usar para el dolor de estómago. Y sabemos que su dosis recomendada es una cápsula en el desayuno, que puede interaccionar con otros medicamentos como el diazepam, que es para la ansiedad, que puede, en este caso, si aumenta efectos adversos, en este caso sabemos que no, o si hay otras alternativas aparte de este medicamento. Toda esta información la necesitamos y la vamos a utilizar. Pero luego, obviamente, hay otra parte importante, y es el paciente. Y para él, ¿qué datos necesitamos? Bueno, pues usamos datos demográficos, como el peso, la edad o el sexo, datos clínicos, como sus diagnósticos o el tratamiento que ya está tomando, que es importante, y información del laboratorio, por ejemplo, alergias, filtrado glomerular, información que podéis ver en los análisis de sangre. Entonces, en este caso, en el proyecto en el que hemos trabajado, sí que teníamos esa información, y esa información pues, viene precisamente del sistema del Servicio Aragonés de Salud y del Departamento de Salud. Entonces, esa información la teníamos, pero obviamente depende de cada uno de los pacientes. Una vez que tenemos toda la información, tenemos que crear un algoritmo. De primeras tuvimos que crear obviamente unas condiciones. ¿Qué queríamos evaluar? ¿Cómo lo queríamos evaluar? Y diseñar precisamente esa evaluación de las reglas, ¿no? Diseñarlo con un código, bueno, en este caso Java o lo que fuese, y todo ello creaba el algoritmo. Una vez que tuvimos el algoritmo, ¿cómo funcionaba? Bueno, pues le incluíamos la información de los medicamentos y sus posibles alternativas, si es que las había, unas condiciones que ahora veremos que son, la información del paciente, que es la que varía, y el resultado, era pues, un medicamento con pues, posibles problemas o beneficios que nos pudiese dar. Todo ello, así con un ejemplo un poco más habitual, sabréis lo que es el ibuprofeno, seguramente lo habréis tomado, y si leéis en el prospecto, esto es una foto de uno de sus prospectos, pone, una de las cosas que no te recomienda es si padeces una enfermedad de hígado o de riñón. Pues, por ejemplo, esto es un ejemplo claro de cómo hicimos nosotros esta parte y cómo el sistema lo evalúa, ¿no? Pues el medicamento es el ibuprofeno, la condición es que si su filtrado es menor de 30 o si en sus diagnósticos hay un problema de riñón o de hígado. Precisamente la información variable va a ser la que venga del paciente, es decir, cogeremos
la información de su filtrado y sus diagnósticos, y veremos si cumple la condición. Si la cumple, le diremos que el ibuprofeno no es beneficioso para él y que es contraindicado. Si no lo cumple, pues bien, hasta ahí lo puede tomar. ¿Qué pasa cuando ya tenemos toda la lista? Ya tenemos toda una lista con un montón de medicamentos y sus problemas o sus beneficios. Bueno, pues en ese caso, al igual que hace Google, tenemos una lista y tenemos que ordenar esa lista. Esos resultados los tenemos que ordenar. Entonces, igual que nosotros lo que hicimos para ordenar, o lo que hace el sistema es ordenar de más idóneo a menos idóneo. Esto depende, pues obviamente, de cuántos problemas te pueda generar esa medicación, de si el medicamento está recomendado en algunos sitios, de su eficiencia, al igual que Google Maps ordena, en este caso, por tiempo, para darte la ruta más rápida. Y una vez que tienes toda la lista ordenada, solo hace falta mostrar esas recomendaciones y, eso sí, aquí con los compañeros de UX, la información justa y necesaria para que el médico pueda tomar la decisión de una forma pues, bueno, más ágil y para que lo entienda, ¿no? O sea, darle toda esa información, maximizársela, para que pueda elegir entre esas recomendaciones personalizadas, que dependen del paciente. Entonces, esto así un poquito, he planteado como 2 ejemplos, un poco sencillos, soy matemática, no he estudiado farmacia, entonces, pues bueno, un poquito para acercaros a esto, ¿no? He puesto de ejemplo a una persona que tuviera 27 años sin a priori ninguna enfermedad y una persona mayor de 85 años, pues que había tenido un diagnóstico, un infarto, ¿verdad? Y tiene insuficiencia renal, y ya toma uno de los medicamentos precisamente para esas enfermedades. Si el médico a ambas dos les intenta prescribir el omeprazol, que hemos visto antes, ¿qué ocurriría con cada una de ellas? Para Laura, mujer de 27 años, le daría esta recomendación. El primero que le diría es omeprazol, que es una de las alternativas. Sin embargo, a María, que es una mujer de 85 años, el resultado que le da como primera opción es el pantoprazol. Y le dice que estas 2 otras opciones las puede elegir, porque al final la decisión es del médico, pero hay una alerta, hay un problema. Y todo se debe a que la señora ya está tomando clopidogrel e interacciona, es decir, va a tener un choque con esa medicación nueva que le vas a dar. Esta información se le da al médico y luego, obviamente, él valora lo que decide hacer. Otro ejemplo así un poco sencillito es la atorvastatina, que se usa, que es una medicación para... ahí va, no me sale. Bueno, da igual. Para el colesterol, lo he escuchado por ahí. Correcto. Entonces, en ese caso, pues también hay otras posibles alternativas. Y, pues bueno, para Laura la ordenación sería que la atorvastatina que se lo van a dar, pues bien, le viene bien, se lo puede tomar. Sin embargo, para una mujer de 85 años no le recomiendan esa, le recomiendan a otro. Al final, pues esto resulta que esta medicación no es buena para su enfermedad de insuficiencia renal y entonces lo que hace el ranking es esa opción bajarla para abajo. Entonces le ofrece otra mejor y obviamente la última decisión es la del médico, ¿no? Entonces esto es un poquito para acercaros a ese ranking que ofrece. Entonces, ¿qué ocurre con estos sistemas? Pues que al final hay problemas de la medicación pues que los evalúan y dan la información necesaria para decidir sobre ellos. También intenta mejorar esas prescripciones inapropiadas. Errores que puede haber en la medicación, pues algunas dosis que no son a veces apropiadas al paciente, te propone dosis mejores. Hay veces que le puede faltar información al profesional y al final esto pues también hay que revertirlo, ¿no? Y que él tenga todo lo necesario para que decida correctamente. Y lo mejor es que no solo es cuando te van a prescribir algo nuevo, sino que al final se puede hacer, basta que entre una lista de medicamentos, que el sistema puede hacer una evaluación global de todo lo que estás tomando. Porque igual no hace falta cambiar una medicación, son 2 o ninguna. Entonces, así un poquito a modo de conclusión, estos sistemas, pues claro, realmente la gente que tome muchísima medicación, que es la tendencia un poco a la población que es un poco más longeva, pues esta población mayor va a ser un desafío para garantizar que estas prescripciones sean adecuadas con tantas cosas que al final acaban tomando, ¿no? Y precisamente los sistemas de soporte a la decisión clínica son una muy buena solución para ello, para mejorar esa atención y seguridad para el paciente, que al final es lo que queremos, ¿no? De cara al futuro, obviamente, digo futuro, pero que puede ser de aquí a un par de años.
porque al final estos avances son muy rápidos, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se puede ver con ayudas, complementar con ayudas que sean para el diagnóstico, porque al final esto hemos dicho que era para la prescripción. Como ha dicho ahí mi compañera Vanessa, usar información genética, que para ello pues habría que actualizar los sistemas para que puedan interpretar esa información y dar los resultados, aplicarlos a otros entornos, es decir, al hospital, a consultas externas. Yo os he nombrado el caso de atención primaria. Y, pues bueno, actualizar o configurar estos sistemas incluso de cara al futuro para que sean más autónomos. Esto puede ser un poquito lo que se prevé de ellos, ¿no? Pero os he dicho que precisamente estoy aquí porque habíamos hecho un proyecto y era la motivación de que hoy os contase un poquito esto y os acercase a ese mundo. Y entonces, ¿qué hemos hecho ya, no? Pues bueno, con el Servicio de Aragonés de Salud, este proyecto ya está en marcha, no es una teoría, o sea, es algo que se va a implantar, es algo que va a estar en los centros de salud. Y pues bueno, que a través de, ya sea mediante un diagnóstico que decida el médico o una prescripción que quiera hacer el médico, le van a salir estas recomendaciones siempre que haya. Si no hay recomendaciones, no le vamos a interrumpir al médico su trabajo, pero si las hay, se lo va a recomendar. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo mejor de todo esto, no? Pues que esto también es para vosotros, como, entiendo, usuarios y pacientes del sistema aragonés de salud. Entonces, yo creo que esta es la mejor parte. Y, bueno, pues ya como solo para acabar, quería dejar esta pequeña cita de una compañera que me lo dijo alguna vez, que es mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y, bueno, aquí tengo dos analogías. Por un lado, obviamente este proyecto hoy os lo cuento hoy, pero es trabajo de mucha gente. Y entre ellos, pues, si me lo permitís, nombro a Mónica, a Marian, a David y a Diana, que hacen que yo hoy esté aquí contándoslo. Y por otro lado, a todos los que estáis aquí, que al final parece que somos muchos, o sea, pequeñas personas, y sin embargo, con la organización que ha habido, parece que es en un sitio así, tan pequeño, ¿no? Cómo con estas cosas podemos cambiar el mundo con este tipo de eventos y de visibilidad para la mujer, en este caso en tecnología, ¿no? Así que bueno, os dejo ir con tantos y muchísimas gracias. Vale, hay 5 preguntas, vamos a hacer un par y luego... Claro. Bueno, una de las cosas es que sí que vais a tener todas las preguntas que han escrito por aquí, entonces tú luego por redes las puedes ir siguiendo. Entonces, si la gente que también quieras preguntar está aquí, si no, luego en el working puedes buscar a Laura. La primera es, ¿cómo interactúa con ensayos clínicos en los que no se dispone de mucha información? Cuando no hay mucha información, bueno, al final, esto parte obviamente de un sistema que está, si tenemos la información, ¿no? Si no hay información suficiente, pues al final, antes de dar una solución errónea, pues no te daría una recomendación si no te la puede dar, ¿no? Pero siempre que la tengamos y siempre que el sistema la pueda interpretar, porque claro, todo esto parte de un trabajo muy extenso, que aunque aquí parezca fácil contarlo, ha habido un trabajo de calidad de la información, de traspasar de la información y de crear todo eso bien para que unos algoritmos te lo puedan leer e interpretar, ¿no? Entonces, si no habría, en este caso no te haría la recomendación, pero precisamente por eso el tener cada vez más información, poderla utilizar para estos análisis y sistemas más autónomos, hará que cada vez sea pues, más personalizada y mejor para la atención, ¿no? Estupendo. Y la otra es, ¿se tiene en cuenta el gasto farmacéutico en la toma de decisiones o los protocolos establecidos en el salud? Vale. Esto, obviamente, este es un proyecto que está para Aragón y cada comunidad autónoma, lo digo porque al final esto está descentralizado y Aragón para este sistema ha establecido una serie de criterios y en él sí que se tiene en cuenta. Uno de los efectos de los criterios que es la ineficiencia, aquel gasto sanitario que es muy, muy alto y si hay uno que es mejor, se tiene en cuenta. Vale, como vamos bien de tiempo, voy a hacer una más. En los servicios públicos hay que tener en cuenta el gasto en farmacia y los protocolos individuales de cada hospital. ¿Esto se tiene en cuenta en el algoritmo? Bueno, tan exactamente no. Es cierto que sí que lo que es la parte del gasto se tiene en cuenta. Hay muchísimos productos o medicamentos, o sea, productos sanitarios, dietas, medicamentos que se pueden prescribir y esto actúa sobre algunos, ¿no? Hay otros medicamentos, o sea, productos de salud que el propio centro te lo da y es el centro quien tiene ese gasto y eso se controla pues, por otra parte. Esto al final es para ayudar al médico a prescribir. Y sí que es cierto que el factor de coste se tiene en cuenta, pero hasta un cierto límite. Lo que pongan, vamos. Estupendo, pues muchísimas gracias, Laura.